Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla y esta tarde me acompaña uno de nuestros amigos colaboradores, una de las personas que más sabe sobre cambio climático en México, y me da mucho gusto saludar aquí a nuestro amigo, el doctor Adrián Fernández Bremauns. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Bienvenido a Crónicas del Antropoceno. ¿Qué tal, Víctor? Qué gusto estar con ustedes. Gracias por la amable invitación. Bueno, pues Adrián Fernández ha trabajado durante más de 30 años en temas de cambio climático y política ambiental en México. Él es un destacado experto en áreas como contaminación del aire, salud ambiental, sustancias tóxicas, y ha publicado extensamente sobre todos esos temas. Y hoy es director ejecutivo de Iniciativa Climática de México. Más adelantito nos platicará lo que hacen ahí, pero primero yo quisiera entrar con el tema medular de este podcast, Adrián, el tema del antropoceno, la época humana y sus consecuencias, pero no solamente lo que le estamos haciendo los humanos al mundo en el que vivimos, sino cómo lo vamos a solucionar. Así que, Adrián, platícame, por favor, para ti, desde tu campo de acción, ¿cuáles son los retos del antropoceno y qué hacemos para enfrentarlos? Mira, Víctor, como trabajo con mi equipo en el tema de cambio climático, pues por supuesto que mi respuesta tiene que ser el problema del cambio climático, es el gran desafío del antropoceno. Y además, justamente por definición, el problema actual de cambio climático es causado por los seres humanos. Y esto lo podemos, no es una cuestión de opinión, mira, está muy bien documentado. El cambio climático se da, como quienes nos escuchan seguramente saben, por la acumulación en la atmósfera a lo largo de los últimos 250 años, a partir, estoy tomando, de la revolución industrial, la acumulación en la atmósfera de gases de efecto invernadero, una serie de gases y compuestos que están generando el calentamiento global. El más conocido de ellos, aunque no es el único, el dióxido de carbono. Y está muy bien documentado que hace más de 250 años, cuando se intensificó, por ejemplo, la quema de carbón, y también por otro lado se vino extendiendo, creciendo la población, extendiendo las zonas urbanas y deforestando grandes áreas de todo el planeta, de lo que eran ecosistemas, de bosques y de selvas. Todo eso se fue deforestando con estos dos tipos de actividades, con la quema de carbón, tanto para calentar hogares hace 200 años, como para producción de diferentes bienes en la industria, como para generación de electricidad. Con todo este tipo de actividades, toneladas y toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera que se han venido acumulando por más de 2 siglos. Y esto, repito, todo esto ha ocurrido en el antropoceno, desde que los seres humanos, con toda civilización, estamos por aquí. Es considerado el mayor problema de nuestros tiempos, el cambio climático, pero no es, Víctor, un problema ambiental. El cambio climático es un problema fundamental de desarrollo. Es un problema que amenaza la posibilidad de continuar desarrollándonos o aspirar a desarrollarnos de una manera razonablemente sustentable. Si no paramos el cambio climático, y ahora vamos a platicar cómo y de qué manera, etcétera, si no lo paramos, este incremento en el calentamiento global, vamos realmente a atentar contra la posibilidad de que las generaciones futuras puedan, ya no digamos evolucionar y mejorar, sino simplemente mantenerse en una situación de una vida razonablemente llevable en el planeta. De ese tamaño estamos hablando. Así que, principal problema del antropoceno, el cambio climático que generamos en los últimos 200 años y que va empeorando. Ya hablaremos de esto en un momento más. Y mencionaste, yo creo que es una de las muchas partes del cambio climático, pero una que es clave porque está relacionada con el desarrollo, que es el consumo de energía, la producción de electricidad. Bueno, dijiste desde la quema de leña, después carbón vegetal, luego carbón
mineral, después la explotación del petróleo y sus derivados, y ahora la producción de energía eléctrica, ya sea con cualquiera de los anteriores o con nuevas maneras de producirlo, últimamente algunas incluso que no contaminan o que por lo menos no arrojan CO2 a la atmósfera de la manera en lo que lo hacía la leña. Pero a lo que voy es, ¿qué tan importante es entonces que aprendamos y que hagamos esto que se menciona mucho y quiero que nos ayudes a entender, que se llama la transición energética? Es decir, entiendo que no podemos seguir quemando leña, porque también se acaban los bosques, se contamina mucho y es poco eficiente la energía que sacamos de quemar leña. Es más eficiente el carbón, más eficiente el carbón mineral, más eficiente el petróleo, y es lo malo del petróleo. Hay mucho y es muy eficiente, sale barato sacarlo y explota muy fácil. ¿Cómo le vamos a hacer para encontrar una mejor manera de mantener la civilización andando sin contaminar como contaminaban todas las cosas que usábamos antes? ¿Cuál es el reto en relación a la transición energética? Sí, mira, Víctor, vamos ahora sí que por pasos. Primero, está muy bien identificado cuáles son las actividades o sectores que tienen una mayor contribución al calentamiento global. Cada país tiene algo así como una huella digital única. ¿A qué me refiero? A lo que se conoce como el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Y cada país tiene la obligación, hace muchos años, ante las Naciones Unidas, de elaborar sus inventarios de emisiones. ¿Para qué? Para identificar y cuantificar cuánto dióxido de carbono se emite de cada uno de los 7 u 8 sectores fundamentales. El manejo de residuos, el petróleo y el gas, la movilidad o transporte, la generación de electricidad, el trabajo de la industria, etcétera, etcétera. Cada uno de esos sectores tiene sus propias fórmulas, sus propios algoritmos, y los países calculan cuál es la contribución cuantitativa de cada uno de esos sectores. Dentro de esos, México tiene, yo decía, esto es como una huella digital. México se parece bastante en su perfil de emisiones a otros países. ¿A qué me refiero? Hay dos grandes sectores que son los que más contribuyen a nuestras emisiones, y tú ya mencionabas uno. A veces se habla de manera genérica de la energía, se habla de generación y usos de la energía, pero si aterrizamos un poquito ese término paraguas, podemos desagregarlo en 3 o 4 temas o subtemas fáciles de entender, y ahora le vamos a entrar a hablar de ellos. Dejo mencionados algunos de ellos. Primero, se habla, y también creo que cae en el paraguas del tema amplio de energía, se habla del sector petróleo y gas. La extracción, transporte de petróleo y de gas conlleva un montón de emisiones de gases de efecto invernadero. Se habla también de usos diversos de la energía, por ejemplo, en el sector o subsector de transporte y movilidad. Y yo lo resaltaría como uno de los más importantes porque hay un alto consumo de combustibles fósiles, sobre todo combustibles líquidos como la gasolina, el diésel, el queroseno, etcétera, para mover vehículos, para la transportación. Entonces, el subsector de transporte y movilidad conlleva muchas emisiones asociadas. Mira, por cada litro de gasolina que quemamos en un automóvil convencional, se emiten a la atmósfera 2.3 kilogramos de dióxido de carbono. Y recordemos, el dióxido de carbono, una vez que lo liberamos, el dióxido de carbono que viene ya sea de el humo de un cigarrillo, de una planta de generación eléctrica, del escape de un automóvil a gasolina, una vez liberado a la atmósfera, se queda varios cientos de años, juntándose con otros, acumulándose con otras moléculas y calentando el planeta. Pero para terminar este rápido recorrido de los sectores relevantes, está por supuesto el sector del que creo que vamos a hablar más el día de hoy, que es el sector de generación de electricidad. Ahora bien, cuando hablamos de transición energética, en el mundo se empiezan a perfilar tendencias muy marcadas y muy claras que en los dos casos importantes que voy a mencionar, se trata de alejarse
del uso de combustibles fósiles y entrar a la utilización de tecnologías que sean cero emisiones. En el caso de la generación de electricidad, ahí está muy claro y muy conocido algunas opciones. Tú sabes que en el mundo y en México también se genera electricidad con muy diferentes tecnologías. Dentro de las tecnologías fósiles están las plantas de generación eléctrica que usan carbón. Y tenemos 3 grandes plantas de esas en México. Están las plantas que usan combustóleo, un combustible líquido de altísimo contenido de azufre, súper contaminante y que emite prácticamente tanto dióxido de carbono como el carbón. Y tenemos mucho combustóleo. El combustóleo, por cierto, es el residuo que queda de la refinación de petróleo cuando las refinerías no están equipadas con los sistemas adecuados para exprimirle la mayor cantidad posible de derivados, gasolina, diésel, etcétera, y entonces se nos quedan grandes volúmenes de residuos porque nuestras refinerías pues no son adecuadas y producimos por cada 4 barriles de petróleo que entran al Sistema Nacional de Refinación, producimos 3 barriles de derivados y 1 barril de combustóleo. Es altísimo. Estos son estándares muy, muy, muy bajos de desempeño y una generación de combustóleo que es muy contaminante en grandes volúmenes. Finalmente estaba yo recorriendo, está el carbón, el combustóleo, y tenemos muchas plantas de generación eléctrica en México que utilizan gas natural. Y vamos a hablar de esto porque te acordarás, Víctor, que hace no muchos años estaba por ahí el estribillo que todos repetíamos, yo también lo repetía hace 10 años. El gas natural es un combustible de transición. ¿Y eso qué significaba? Significaba que si lográbamos, o se pensaba que si lográbamos sustituir los cientos de plantas de carbón que hay en el mundo para generar electricidad, si las eliminábamos y las sustituíamos por plantas de generación de electricidad con gas, listo, es la mitad de emisiones de dióxido de carbono por cada unidad de generación eléctrica. Todos pensábamos, sí, es el de transición, por ahí nos vamos y vamos a estar muy bien. No, de ninguna manera. El gas natural también tiene que ser eliminado. Lo vamos a usar por algunas décadas, pero el gas tenemos que usarlo solo en las aplicaciones y por el tiempo que sea indispensable. Ya hablaremos de eso, pero para cerrar esta parte México tiene en su matriz de generación eléctrica, generación con carbón, con combustóleo y con gas. Y el desafío de la transición energética en México, en el caso de generación eléctrica, es sustituir esos 3 tipos de generación por energías renovables, que son de muy diverso tipo, solar, eólico, geotérmico, y hay quienes también dicen que la energía nuclear pudiera jugar un papel a futuro, aunque tiene una serie de desafíos diferentes. Por último, la otra gran tendencia, el otro gran pilar de la transición energética, que se suma a ese primer pilar de la electricidad, es la descarbonización de la movilidad. También tenemos que sacar lo antes posible a los combustibles fósiles de la movilidad de las personas y de las mercancías. Y ahí ya se están dando algunos resultados muy claros que vamos a platicar un poquito después, que es la electromovilidad. Ya tiene fechas de mortalidad, de caducidad, de que se acabaron los automóviles de combustión interna y creo que nos va a tocar a muchos de nosotros, ojalá, ver el fin del automóvil de combustión interna. Pero déjame pausar aquí, señalando, ya lo dije, esos 2 grandes avenidas, 2 grandes pilares de la transición energética en el mundo, la electromovilidad y la generación eléctrica sin emisiones, y esos son los 2 grandes pilares de la urgente transición energética en el mundo. Mencionas entonces que dejar atrás los combustibles fósiles
y llegar lo antes posible a electrificar la movilidad, pero siento que hay una brecha en medio de esos dos. Y si ya no es el gas, el combustible de transición, ¿qué vamos a hacer mientras las energías limpias basten para la movilidad? Entiendo que la generación por energía solar, celdas fotovoltaicas, la generación de energía eólica, es decir, por aspas que se mueven con el viento y generan la electricidad, cada vez están generando más con mejor eficiencia y bajando los costos, y que va una curva progresiva haciéndolo que cada vez sea más atractivo y que cada vez tenga mayor posibilidad de electrificar la vida de una ciudad o la movilidad de una ciudad, pero que todavía no llegan ahí. Mientras tanto, seguimos quemando combustibles fósiles, según entiendo todavía. México y muchos países siguen abriendo incluso nuevas refinerías, minas de carbón, plantas de generación termoeléctrica con combustibles fósiles. No se han dejado atrás y todavía no llegamos. ¿Cuál es el puente? ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál es el desafío en México? ¿Cuál es el desafío en el mundo, Adrián? Ayúdame a comprender por dónde se le está dando, qué se propone de parte de la gente que piensa y trabaja en el tema como tú, y cuál es la realidad a la que nos enfrentamos, porque pues por un lado está la comunidad pensante recomendando, pero por otro está la realidad política, económica y social de los países. ¿Cuál es el reto y cómo se va a zanjar esa gran brecha? ¿Y cuándo crees que pueda esto suceder? Mira, excelentes puntos, Víctor, y todos ellos están estrechamente relacionados. Déjame empezar diciendo categóricamente, de manera muy, muy categórica, que lo que se necesitan en el mundo, y México no es la excepción, es buenas políticas públicas. Suena esto como verdad de perogrullo, pero buenas políticas públicas significa que la planeación estratégica de los países para identificar las mejores rutas de desarrollo energético, tecnológico, social, económico de los países, tienen que ser rutas que se diseñen con base en el conocimiento técnico, científico, para maximizar los beneficios sociales y económicos de las mayorías. Así de fácil y así de difícil. Si en esa ecuación, en vez de ser sensatos, racionales y tomar decisiones en base al conocimiento, que abunda el conocimiento para hacer buena planeación estratégica y para optimizar el futuro, si en vez de eso llenamos todo de decisiones caprichosas o llenamos todo de elementos puramente ideológicos que no solo no le ayudan a México, nos hace tirar muchísimo dinero a la basura, hacen que generemos otro tipo de problemas, más contaminación, que paguemos más caro por las cosas, nos hace que entremos a construir infraestructura que, como el libro de texto, va a quedar muy pronto como monumentos mundiales de activos varados. ¿Qué quiere decir un activo varado? Un activo varado es una instalación, por ejemplo, una refinería que cuesta 20,000 millones de dólares, que se decide construir en este momento, que ya viene aceleradamente la salida de los combustibles líquidos para mover vehículos. Ya está puesto, decía yo, la fecha de defunción del auto a combustión, y que una refinería típicamente se hacen los cálculos para ver la factibilidad del modelo financiero, el que sea rentable una inversión, pues que la uses al máximo de su capacidad 50 o 60 años. Una refinería que si tenemos suerte, la usaremos más o menos bien 20 años, si tenemos suerte. Imagínate qué pésima inversión, vamos a perder muchísimo dinero. Nunca vamos a recuperar los 20,000 millones de dólares que se han metido en la refinería. Entonces, ahí está un gran ejemplo. Al final es una cuestión de optimización y no mezclar criterios que hay quien pues, los confunde, los enreda, pero son totalmente diferentes. Por ejemplo, es muy diferente hablar de seguridad energética, de soberanía energética o de autosuficiencia energética. Los países que toman decisiones en base a planeación estratégica y utilizar
la inteligencia en su planeación, lo que garantizan siempre es la seguridad energética. Seguridad no es autosuficiencia, seguridad es que optimizas la combinación de fuentes y recursos de energía de todo tipo que tienes en tu país a tu disposición, combinados con una diversidad de fuentes de energía de otros lugares, diversificas para no depender de un solo proveedor internacional y entonces tú razonablemente optimizas y garantizas tu seguridad energética. De eso se trata, porque además eso optimiza los costos. Soberanía energética es cuando el gobierno de un país es el que toma sus propias decisiones, que no hay un país externo que viene y le impone absolutamente nada, o que no hay una compañía, por muy poderosa que sea, que le impone a un gobierno electo democráticamente absolutamente nada. Entonces, tenemos un gobierno soberano y lo hemos tenido siempre, y lo que le toca a ese gobierno es actuar otra vez, tomando decisiones sensatas. El tercer y último término, para cerrar este comentario, es el de la autosuficiencia energética. Prácticamente ningún país del mundo está buscando obsesivamente garantizar una autosuficiencia de toda la energía que requiere. De ver cómo le hago, saco todo el petróleo que necesito, saco todo el gas que necesito, refino toda mi gasolina. Eso es una tontería mayúscula. Primero, porque difícilmente algunos países, es el caso de México, no vamos a tener suficientes recursos naturales en un principio para proveernos de todo lo que necesitamos. Segundo, porque si intentamos estirar la liga al máximo para tratar de buscar la autosuficiencia, por ejemplo, en refinados, obsesivamente buscar, quiero yo refinar toda mi gasolina. Bueno, pues por eso llegamos a la refinería de Dos Bocas, que va a ser el elefante blanco, va a ser un monumento histórico en el mundo, no solo en México. Los chicos en las universidades estudiarán por décadas el caso de que allá en México a alguien se le ocurrió una refinería que entró en operaciones en el 2024, 25, se usó por 10, 15 años y fue un tiradero de dinero, a pesar que cuando se dio la instrucción de construirse, ya se sabía que la transición energética había arrancado de manera acelerada. Entonces, algunos conceptos muy importantes, hay que volver a la planeación estratégica con base en información técnica, científica, económica, maximizar beneficios sociales de los mexicanos y dejar afuera de la puerta allá la ideología y las tonterías que tanto daño están causando. Entonces, es un primer, digamos, aproximación lógica, sensata de cómo deberíamos de entrarle a la planeación energética. Pero tocabas, Víctor, otra cosa muy importante. A ver, si nos vamos a mover a fuentes limpias de generación de electricidad, energía eólica, solar, etcétera, aquí de nuevo es un problema de optimización. En el mundo hay muchos países que ya están incorporando energías renovables variables, como la energía solar y la eólica, en porcentajes del doble o del triple de lo que está incorporado en México. Y no se les cae el sistema y no hay apagones y no hay nada. ¿Qué se necesita? Otra vez, inteligencia, capacitación, entrenamiento para optimizar el manejo de una red eléctrica. Primero, sí hay que fortalecer, extender la red eléctrica nacional y volverla una red inteligente. Ahora vamos a hablar de eso. Segundo, se requiere optimizar la combinación de las fuentes de energía que se conocen como firmes, como la hidráulica, la geotérmica, también, ¿por qué no?, el gas en cierta medida, optimizarlo, utilizar pronósticos para ver cuándo va a haber viento, sol, etcétera, que es lo que está haciendo el mundo inteligente, y entonces va uno subiendo la barra, esto es, más y más y más renovables en la red, porque son limpias y son más baratas. Si no se les cae el sistema, lo que pasa es que hay que ir a la escuela y hay que ponerse a estudiar y hay que trabajar las cosas bien. México tiene todas las oportunidades para esto. México debe regular estas cosas y México debe permitir
las inversiones privadas, tanto domésticas como internacionales. Termino este comentario diciendo, hablar de que se debe permitir la inversión privada, esto no es un posicionamiento ideológico mío. En México y en el mundo, en todos los países, los que ustedes quieran, más del 80% de los recursos económicos, financieros que se necesita invertir para esa enorme transición energética, para salvar al mundo del calentamiento global, más del 80% de esos recursos están en manos privadas. No están en manos del gobierno. No es una cosa que me guste o no me guste, no importa si me gusta, es una realidad y por tanto un gobierno informado, preparado, capacitado, pues que venga a futuro, tomará decisiones inteligentes poniendo reglas claras a la inversión privada, tanto doméstica como internacional, para decir, vámonos a 1000 por hora, siguiendo la ruta que hemos diseñado con inteligencia, fortalecer la red, más renovables, más baterías, más almacenamiento, más energía solar distribuida, etcétera, 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 como lo está haciendo el resto del mundo. Adrián, platícanos un poquito qué es lo que hacen en Acción Climática, en Iniciativa Climática de México, perdón. Platícanos un poquito, porque yo creo que ahí está la clave también para nuestro auditorio, quienes quieran enterarse de acciones concretas, de propuestas, de iniciativas, incluso también adquirir información clara, puesto que eso lo hacen ustedes muy bien. Y yo voy a poner la liga a la página en la descripción del episodio para que puedan nuestros amigos, nuestro auditorio, entrar a ver todo el tipo de productos que ustedes hacen, de infografías, de reportes, de cuadernillos. Pero platícame de manera general y luego ya te pregunto algunas particularidades. ¿Cuál es el trabajo que hace Iniciativa Climática de México? Con mucho gusto. Iniciativa Climática de México, o ICM, es una organización sin fines de lucro. Yo tuve el gran gusto, el privilegio de ser servidor público por muchísimos años. Trabajé la mitad de mi vida en el Instituto Nacional de Ecología, que hoy es Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, aunque creo que lo están desapareciendo, en fin, pero es la organización dentro del gobierno, el INE, o ahora INEC, que elabora los inventarios nacionales de gas de efecto invernadero, prepara los reportes para las Naciones Unidas, hace todo este tipo de análisis, pero esa capacidad está desapareciendo. Entonces, hace cerca de 10 años creamos Iniciativa Climática de México, tenemos apoyo de fundaciones internacionales, no recibimos fondos de ninguna empresa, ni de renovables, ni de fósiles, ni de nadie, ni de autos, ni de no autos. No recibimos dinero de ningún gobierno, ni nacional, ni subnacional. Lo que hacemos es, tratamos de identificar las maneras como incidimos en influir, en apoyar la toma de decisiones para que México avance en el combate al cambio climático. ¿Cómo México puede avanzar en una ruta optimizada que le convenga a México y a los mexicanos para ir reduciendo sus emisiones en los sectores clave que mencionamos, como la movilidad, el transporte y la generación de electricidad? ICM, Iniciativa Climática de México, es una organización, digamos, híbrida. Además de ser una organización sin fines de lucro, no hacemos ni negocios, ni que le cobramos a nadie por absolutamente nada, hacemos varias cosas. Alguien nos catalogaría como un think tank, ¿no? Un tanque de pensamiento, generamos análisis originales y en nuestra página van a ver bastantes documentos, reportes y análisis muy detallados. También somos una fundación. Donamos recursos para hacer campañas en medios de comunicación, para fortalecer el trabajo de los grupos ambientalistas, grupos de la sociedad civil. También apoyamos a gobiernos subnacionales que tienen deseos de trabajar, de elaborar sus planes, sus proyectos, implementar cosas. Con gusto los apoyamos, pero también somos una especie, dicen por ahí, de vigilante, como de watchdog, ¿no? Y aquellos que no hacen su tarea, incluso en contra de lo que es su mandato por ley, pues estamos encima de ellos. Entonces podemos ser incómodos para algunos, ya sea para el gobierno nacional, para algunos de los ministerios federales o para algún gobierno estatal
que no hace la tarea. Hacemos todas estas cosas, apoyamos también la defensa de la Constitución, la defensa de las leyes y la Constitución para que no se violen, por ejemplo, en materia de energía. Damos asesoramiento técnico a quienes emprenden litigio estratégico para parar violaciones a la Constitución en materia de energía. Son algunos ejemplos. Pero es importante señalar en este comentario de qué es ICM, qué hace ICM, que en los últimos años, 4 o 5 años, resultó evidente para todos los que estamos en México que en este momento el tema de medio ambiente y de cambio climático no es relevante, no es importante. En los últimos 5 años se ha venido desmantelando las instituciones, el personal, el presupuesto que costó décadas construir para atender al medio ambiente y al cambio climático. Todo esto se ha venido destruyendo y desmantelando, es la verdad. Entonces, México, además de que no ha avanzado mayormente en materia ambiental, de hecho se están deteriorando cosas, en materia de cambio climático, un tema donde somos signatarios del Acuerdo de París y tenemos compromisos internacionales, pues México ha tenido francamente un papel bastante pálido, bastante soso. Entregamos con un retraso de más de 2 años la revisión de nuestras metas de mitigación, metas de reducción de emisiones. El único país del G20 atrasado 2 años. Finalmente el año pasado ya se entregaron. México no ha entregado a la comunidad internacional una ruta detallada de cómo vamos a cumplir esas metas del Acuerdo de París, que ahora se han elevado de 22% de reducción, que es lo que habíamos ofrecido en el 2015, que firmamos el acuerdo. Ahora el gobierno de México el año pasado ofreció que vamos a reducir 35% de nuestras emisiones. Claro, en principio suena muy bien, nada más que no hay un solo plano de navegación, decir, ¿y cómo lo vas a lograr? Y ahora más recientemente, justo en este momento, nuestra principal tarea, de hecho en los últimos días, publicamos otro documento fundamental. Así como el año pasado publicamos un documento detalladísimo de tipo técnico de cómo se pudiera cumplir con las nuevas metas de reducción de emisiones al 2030. Hace unos pocos días publicamos un nuevo documento complementario, un análisis muy profundo de cómo México podría llegar, después de pasar el 2030 con una fuerte reducción de emisiones, continuar más y más esfuerzos para llegar eventualmente a emisiones netas cero. Esa es la meta que necesita el planeta por parte de todos los países. Unos llegarán antes, unos llegarán después. Y nuestros análisis, que son los únicos disponibles en el país, por cierto, son que México puede llegar por ahí del 2060 al nivel de emisiones netas cero si es que empezamos a tomar las medidas y políticas correctas, las inversiones sensatas, el dejar de bloquear a los inversionistas en energías renovables, dejar de invertir dinero en refinerías y cosas del estilo. Tenemos la oportunidad de retomar el camino de la transición energética acelerada y algo muy importante, quizá la variable más importante, haciendo muchas cosas, invirtiendo en muchas cosas que le conviene a México y a los mexicanos. De hecho, hay muchas medidas, acciones y oportunidades que no estamos haciendo en este momento en el país, que si las hacemos, no solo no nos va a significar un costo negativo fuerte, no, serán inversiones, por supuesto, pero vamos a ganar varias veces lo que vamos a invertir yendo por caminos de desarrollo limpios, más económicos y más sustentables. Es un mar de información que se tiene que conjuntar como para llegar a este tipo de informes, estos reportes, de esta manera de presentarlo como nos lo explicas. ICM, Iniciativa Climática, o fácilmente lo encuentran en nuestro auditorio que quiera encontrarlo. En el buscador se pone iniciativaclimática.org. De todos modos ponemos la liga en la descripción del capítulo. Ahí estoy viendo ahora mismo la página, todas las diferentes publicaciones, noticias, blog. Bueno, es un think tank sobre los temas de calentamiento global, cambio climático desde México hacia el mundo y con una perspectiva de pensar
y actuar. Me parece que eso sería una de las, y es el camino correcto, a partir de pensar, provocar el cambio actuando. Adrián, te agradezco muchísimo tiempo, tu trabajo, por compartirlo aquí en Crónicas del Antropoceno. Yo creo que nuestro auditorio que gusta de los temas ambientales se ha nutrido con estas apreciaciones, este contexto más general, y te invitamos a que nos sigas dando de tu atención para próximamente seguir deshilachando todo que pues es el gran reto del antropoceno. Por eso desde un principio me gusta que hayas abordado el antropoceno y sobre todo viéndolo como los últimos 200 años, el gran reto del antropoceno es el cambio climático, por la manera en la que estamos creciendo, por la manera en la que tiene éxito nuestra especie en cosechar energía, consumirla y empezar a expandirse, pero el subproducto pues es el cambio climático. Así que ese es el gran reto del antropoceno, y hay muchas más preguntas que te quisiera hacer, exceden el tiempo que nos da para este podcast, pero las dejaremos para adelante. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer después de ese 2030 o el año en que lleguemos a cero? ¿Qué vendrá después? ¿Cómo le vamos a sacar ese CO2 a la atmósfera cuando sea necesario? ¿Qué nuevas perspectivas hay? ¿Cuáles son los proyectos que te motivan a pensar en que hay optimismo de que pudiera después funcionar una extracción si fuese el tema? Pero en este momento hay que dejar de consumir a la manera en que consumimos los combustibles fósiles y electrificar a la brevedad posible el transporte. Yo creo que esa sería una síntesis que puedo sacar de las muchas cosas que nos platicaste. Y una vez más les invito a que conozcan el trabajo de Iniciativa Climática de México en iniciativaclimática.org. Ahí conocerán todo el trabajo que Adrián lidera y que está a disposición de quien lo quiera descargar, leer y enterarse. Adrián, muchas gracias, un abrazo hasta allá y gracias por estar en Crónicas del Antropoceno. Un abrazo, Víctor, un placer estar con ustedes otra vez y espero que nos encontremos pronto de nuevo. Muchas gracias y pues bueno, muchas gracias al auditorio que nos escucha, a ti que nos escuchas, que nos ves a través de las plataformas de podcast, ya sea Spotify, Amazon, las que sea que nos hayas encontrado. En la descripción del episodio pondremos las ligas a todo este material que platicamos hoy. También en YouTube podrás ver el video. Y recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de las redes del Museo de Ciencias Ambientales que auspicia este podcast, el museo que estamos construyendo aquí en Guadalajara. Así tal cual, Museo de Ciencias Ambientales, en las redes sociales nos puedes encontrar. Muchas gracias y sigue pendiente a las próximas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.